método preexperimental es un método considerado como una introducción a la investigación experimental antes de llevar a cabo estudios rigurosos. Todo experimento comienza con el planteamiento de un problema acerca de cuya solución no tenemos certeza. Supongamos que se desea conocer cuál de dos técnicas de enseñanza, instrucción programada o clases por televisión, es más efectiva para el aprendizaje del inglés. El investigador supone posibles soluciones al problema y las expresa en forma de hipótesis. Su trabajo consistirá en verificar las probabilidades que tiene de ser verdadera o falsa. Generalmente las hipótesis se expresan en términos estadísticos o operacionales. Una posible solución al problema planteado sería que la instrucción programada es más efectiva que las clases por televisión. Más específicamente, la hipótesis podría afirmar, por ejemplo, que el rendimiento de los alumnos que estudien inglés mediante instrucción programada será mayor que el rendimiento de los alumnos que sigan clases por televisión. Dicha hipótesis servirá de guía para escoger el diseño que más se adapte al problema. Los diseños preexperimentales son utilizados en investigación para explorar relaciones causales entre variables. A diferencia de los diseños experimentales clásicos, los preexperimentales no cuentan con manipulación aleatoria ni grupos de control estrictamente definidos. Estos diseños son útiles en etapas iniciales de investigación o cuando no es posible implementar un diseño experimental completo debido a limitaciones de recursos o acceso a la población. En general, existen tres tipos principales de diseños preexperimentales, entre los que se incluyen: 1. Diseño de una sola muestra antes y después. One-shot case study. En este diseño, se observa una muestra antes y después de la introducción de una intervención o tratamiento. Por ejemplo, un programa de capacitación en el lugar de trabajo podría evaluarse al observar el desempeño de los empleados antes y después de recibir la capacitación. El diseño de una sola muestra antes y después, también conocido como One-shot case study, es uno de los diseños preexperimentales más simples y directos. En este diseño, se realiza una sola medición de una variable después de la introducción de un tratamiento o intervención, sin haber recogido datos previos. A continuación, se analizan los efectos del tratamiento comparando la situación antes y después de su implementación en la misma muestra. Este diseño es útil en situaciones donde es difícil o impracticable obtener mediciones previas al tratamiento. Por ejemplo, cuando se realiza una intervención única o cuando no hay acceso a datos históricos. Sin embargo, debido a su naturaleza, este diseño carece de un grupo de control para comparar los resultados y no permite establecer conclusiones definitivas sobre la causalidad. Las principales características del diseño de una sola muestra antes y después incluyen: 1. Simplicidad. Es fácil de implementar y entender, lo que lo convierte en una opción atractiva para estudios exploratorios o pilotos. 2. Limitaciones en la inferencia causal, debido a la falta de un grupo de control. No se pueden atribuir los cambios observados únicamente al tratamiento. Factores externos o variables de confusión podrían haber influido en los resultados. 3. Vulnerabilidad al sesgo de selección. La muestra utilizada puede no ser representativa de la población en general, lo que limita la generalización de los resultados. 4. Adecuado para generar hipótesis, aunque no proporciona evidencia sólida de causalidad. Este diseño puede ser útil para generar hipótesis que luego pueden ser probadas en estudios más rigurosos. En resumen, el diseño de una sola muestra antes y después es una herramienta útil en investigación exploratoria. Pero los investigadores deben ser conscientes de sus limitaciones y considerar cuidadosamente la interpretación de los resultados. 2. Diseño de grupos equivalentes, Static Group Comparison. El diseño de grupos equivalentes, también conocido como Static Group Comparison, es un tipo de diseño preexperimental que busca comparar dos grupos que han sido asignados de manera no aleatoria a diferentes condiciones o tratamientos. A diferencia del diseño de una sola muestra antes y después,
En el diseño de grupos equivalentes se compara la variable dependiente entre dos grupos diferentes en un único punto en el tiempo. En este diseño, se seleccionan dos grupos que son similares en términos de características relevantes, como edad, género, nivel educativo u otras variables relevantes para el estudio. Uno de estos grupos recibe el tratamiento o intervención, mientras que el otro grupo sirve como grupo de control y no recibe el tratamiento. Después de la implementación del tratamiento, se realiza una medición de la variable dependiente en ambos grupos para comparar los resultados. Las principales características del diseño de grupos equivalentes incluyen: 1. Comparación directa entre grupos. Este diseño permite comparar directamente los efectos del tratamiento entre dos grupos diferentes, lo que facilita la evaluación de su impacto relativo. 2. Control de variables de confusión, al seleccionar grupos que son equivalentes en características relevantes. Se reduce la posibilidad de que factores externos influyan en los resultados y se mejora la validez interna del estudio. 3. Limitaciones en la causalidad. Aunque este diseño proporciona evidencia más sólida de causalidad que el diseño de una sola muestra antes y después, aún existen limitaciones en la capacidad de inferir causalidad debido a la falta de aleatorización en la asignación de los grupos. 4. Sensibilidad a la selección de grupos. La calidad de los resultados puede depender en gran medida de la selección adecuada y el emparejamiento de los grupos para garantizar la equivalencia en las características relevantes. En resumen, el diseño de grupos equivalentes es una herramienta útil para comparar los efectos de un tratamiento entre dos grupos diferentes en un único punto en el tiempo. Aunque ofrece algunas ventajas en términos de control de variables de confusión, los investigadores deben ser conscientes de sus limitaciones y considerar cuidadosamente. 3. Diseño de series temporales, time series de signo. El diseño de series temporales, también conocido como time series de signo, es un tipo de diseño preexperimental utilizado para estudiar el efecto de un tratamiento o intervención a lo largo del tiempo. A diferencia de otros diseños preexperimentales que solo incluyen una medición antes y después del tratamiento, el diseño de series temporales implica la recopilación continua de datos a intervalos regulares antes, durante y después de la implementación del tratamiento. En este diseño, se realizan mediciones repetidas de la variable dependiente en múltiples momentos en el tiempo, tanto antes como después de la introducción del tratamiento. Esto permite observar y analizar patrones de cambio a lo largo del tiempo, así como identificar posibles tendencias, fluctuaciones estacionales o efectos de otros factores que podrían influir en los resultados. Algunas características importantes del diseño de series temporales son: 1. Sensibilidad al cambio, al recopilar datos en múltiples momentos en el tiempo. Este diseño es sensible a los cambios graduales o abruptos que puedan ocurrir como resultado del tratamiento o intervención. 2. Control de variables de confusión, al realizar mediciones repetidas a lo largo del tiempo. Es posible controlar y tener en cuenta la influencia de otros factores que podrían afectar los resultados, como variables externas o fluctuaciones estacionales. 3. Identificación de patrones temporales. Este diseño permite identificar patrones temporales en los datos, como tendencias ascendentes o descendentes, estacionalidad u oscilaciones cíclicas, lo que proporciona información adicional sobre el efecto del tratamiento. 4. Análisis estadístico especializado. Se pueden utilizar técnicas de análisis de series temporales, como modelos de regresión temporal o análisis de intervención, para examinar de manera más rigurosa la relación entre el tratamiento y los cambios observados a lo largo del tiempo. A pesar de sus ventajas,
El diseño de series temporales también presenta desafíos, como la necesidad de una recopilación continua de datos. En resumen, el diseño de series temporales es una herramienta poderosa para estudiar el efecto de un tratamiento o intervención a lo largo del tiempo. En conclusión, los diseños preexperimentales, incluyendo el diseño de una sola muestra antes y después. El diseño de grupos equivalentes y el diseño de series temporales son herramientas valiosas en la investigación científica que permiten explorar relaciones causales entre variables en situaciones donde la aleatorización y el control estricto no son factibles. Cada uno de estos diseños tiene sus propias características, fortalezas y limitaciones. El diseño de una sola muestra antes y después es simple y directo, pero carece de un grupo de control para establecer comparaciones y limita la capacidad de inferir causalidad. El diseño de grupos equivalentes permite comparar directamente los efectos de un tratamiento entre dos grupos diferentes, mejorando la validez interna del estudio. Pero aún enfrenta limitaciones en la causalidad debido a la falta de aleatorización en la asignación de los grupos. El diseño de series temporales es sensible al cambio a lo largo del tiempo. Permite controlar variables de confusión e identificar patrones temporales, pero requiere una recopilación continua de datos y enfrenta desafíos adicionales en el análisis y la interpretación de los resultados. En conjunto, estos diseños preexperimentales proporcionan opciones flexibles y adaptativas para investigadores que buscan explorar relaciones causales en situaciones donde los diseños experimentales completos no son factibles o éticos. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones inherentes de estos diseños y considerar cuidadosamente su aplicabilidad y las inferencias que pueden ser extraídas de ellos en el contexto específico de cada estudio. Es importante destacar que los diseños preexperimentales tienen limitaciones importantes, como la falta de aleatorización y la ausencia de un grupo de control equivalente. Esto puede hacer que sea difícil establecer conclusiones definitivas sobre la causalidad de una relación entre variables. Sin embargo, estos diseños aún pueden proporcionar información útil sobre relaciones potenciales entre variables y ayudar a guiar investigaciones futuras más rigurosas. Los diseños preexperimentales son valiosos en situaciones donde no es factible implementar un diseño experimental completo debido a restricciones logísticas, éticas o de recursos. Es importante interpretar los resultados de los diseños preexperimentales con cautela y reconocer sus limitaciones en cuanto a establecer relaciones causales definitivas entre variables. Ejemplo del uso del método preexperimental en una investigación. Título del estudio: Impacto de un programa de tutoría en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en matemáticas. Contexto: un grupo de investigadores estaba interesado en evaluar el impacto de un programa de tutoría en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en matemáticas. Método: los investigadores implementaron un diseño de grupos equivalentes para comparar el rendimiento académico de dos grupos de estudiantes de secundaria en matemáticas. Un grupo experimental que recibió el programa de tutoría y un grupo de control que no recibió la tutoría. Para garantizar la equivalencia entre los grupos, se emparejaron en términos de puntajes de matemáticas previos: género, edad y nivel socioeconómico. Durante el periodo de un semestre escolar, se realizaron mediciones de rendimiento académico, puntuaciones de exámenes, calificaciones de tareas, etc., al inicio y al final del semestre en ambos grupos. El grupo experimental recibió tutoría adicional en matemáticas durante el semestre, mientras que el grupo de control no recibió intervención alguna. Resultados: después de analizar los datos, los investigadores encontraron que el grupo experimental que recibió tutoría mostró una mejora significativa en sus puntajes de matemáticas en comparación con el grupo de control que no recibió tutoría. Esta mejora en el rendimiento académico proporcionó evidencia del impacto positivo del programa de tutoría en el aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de secundaria. Conclusión: a través de este estudio preexperimental,
los investigadores pudieron evaluar el impacto de un programa de tutoría en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en matemáticas. Aunque el diseño de grupos equivalentes no permitió la aleatorización de la asignación de los grupos. La comparación entre un grupo experimental y un grupo de control emparejado permitió obtener información útil sobre la efectividad del programa de tutoría. Sin embargo, se reconocen las limitaciones del diseño en términos de inferir causalidad definitiva. Y se sugiere la realización de estudios adicionales con diseños experimentales más rigurosos para confirmar los hallazgos.